Hola, ¿cómo estamos? Pues regresamos a nuestra clase de la historia de Inglaterra. Aquí, como recordarán, nos quedamos en la segunda cruzada, donde Leonor de Aquitania interviene, aprende los conocimientos de los sufis, introduce a Inglaterra, y Francia mete los cubiertos, el tenedor en especial, porque en esa época era considerado como algo divino comer con los dedos. Los dedos decían que era un instrumento que Dios había dado, y que si se metían otro tipo de instrumentos, pues era así como algo diabólico, algo que no estaba pues muy aceptado en esa época que se está mencionando. Estas cruzadas, la segunda, ya les dije, se caracterizó por Leonor de Aquitania. Ahora vamos a hablar de la tercera cruzada. Esta tercera cruzada, que también es denominada la Cruzada de los Reyes, acuérdense de la convocatoria que hizo uno de los papas de la religión católica para involucrar pues a los reyes de todas las regiones para que fueran a salvar en Tierra Santa lo que era Jerusalén, que estaba invadido por Saladino. Este Saladino aquí va a tener una representación, porque esta tercera cruzada va a empezar desde 1187 hasta 1192. También conocida, como les digo, Cruzada de los Reyes, fue ese intento de los líderes europeos para reconquistar esas tierras santas. Esa tierra santa que estaba en manos de Saladino fue todo un éxito parcial, pero no llegó a su objetivo último, la conquista de Jerusalén, que en realidad esa era pues una de las metas a conquistar. Tras este fracaso de la segunda cruzada, que no tuvo ningún éxito, la dinastía Zengida controló una parte de Siria, unida y comprometida en un conflicto de los gobernantes fatimíes. Miren, estos de los fatimíes tiene que ver con los descendientes de Fátima. Fátima es la hija de Mahoma, y ahí es donde van a salir los chiitas y los sunitas. Es un conflicto de Medio Oriente que hasta la fecha todavía está, no nomás en la época de las cruzadas. Ese es uno de los conflictos. Los sunitas era una agregación que se le dio al Corán, de tener más sunas, o sea, más versos, porque el Corán no se lee, se canta, se recita. Entonces aquí, cuando muere Mahoma, van a aumentar unas sunas. A ese tipo de aumento, los seguidores de las sunas se les van a llamar sunitas. Y los chiitas son los descendientes de Mahoma, que ahí entra pues Fátima, que era una de sus hijas. Aquí ese es el conflicto que actualmente todavía se maneja en el Medio Oriente. Esas dos divisiones que tuvo el Corán. Pues aquí en esta época nos dicen que esos fatimíes de Egipto, que finalmente dieron un lugar de unificación en todas esas fuerzas egipcias y sirias bajo el mando de Saladino, que lo empleó para reducir la presencia cristiana de Tierra Santa. Él era el que estaba controlando que todas esas ondas de reyes que llegaban en las cruzadas, pues no fueran a invadir, y él era como un tapón para que no se llegara pues a toda esa presencia cristiana. En Jerusalén, en 1187, estimulado por un celo religioso, Enrique II de Inglaterra y Felipe II de Francia pusieron fin a ese conflicto para llevar una nueva cruzada, aunque en la muerte de Enrique II en 1189, que era el esposo de Leonor de Aquitania, recuérdenlo, dejó a los ingleses bajo un gobierno de Ricardo Corazón de León. ¿Quién es él? Es el hijo de Enrique II y de Leonor de Aquitania. Ricardo Corazón de León, en su lugar, se formó el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba liderado pues nada menos por Federico Barbarroja. Aquí también es donde él va a morir, Barbarroja, en esta cruzada.
es importante que vayamos viendo. Él respondió a los llamados de armas que dirigía el ejército poderoso a través de Anatolia. Miren, Anatolia, ya habíamos hablado de ella, que ahí es donde empieza todo lo de la primera cruzada. Anatolia es lo que normalmente todo ahora en la actualidad, pues lo conocemos con diferentes nombres. Va a ir cambiando y va a ser desde un reino tan poderoso, ¿sí? Que va a tener que ver en la historia de Inglaterra muy importante. Vamos a dejar aquí para que sigamos más adelante, para que platiquemos bien de lo que es Anatolia. Aquí todo esto Anatolia, pero que llegó a ser antes la Tierra Santa, muchos de sus soldados desanimados tuvieron que volver a la casa, a las casas, porque se terminó la segunda cruzada, que pues no vieron ellos ningunos avances. Después de expulsar a todos los musulmanes de Acre, que era una provincia, el sucesor de Federico Barbarroja queda Leopoldo V, llamado el Virtuoso. Él y Felipe salieron a Tierras Santas en agosto en 1191, enfrentando militarmente, y se aseguró varias ciudades costeras, una de las más importantes. Y sin embargo, el 2 de septiembre de 1192, Ricardo firmó un tratado con Saladino. Acuérdense que Ricardo era guerrero, él no le gustaba estar atrás del escritorio como rey, él salió a pelear, porque a él le encantaba eso, pero también tuvo la visión de hacer esa firma y hacer esa alianza con Saladino, para que se pudiera ir pues conformando toda esa barbarie que había. Ricardo, al firmar ese tratado con Saladino, por el cual Jerusalén permaneció bajo el control musulmán, pero también se permitía a los peregrinos cristianos visitar la ciudad, que ese era el trato que estaban haciendo. Ricardo salió de Tierra Santa el 9 de octubre. Los éxitos de la Tercera Cruzada van a permitir a los cruzados mantener un reino considerablemente en su sede desde Chipre y todas las costas de Siria, y sin embargo, esa capacidad para recuperar Jerusalén daría lugar a una petición durante una cuarta cruzada. 6 años más tarde de Ricardo, Corazón de León. Todos estos, como les había yo comentado, en la cruzada de Barbarroja, el anciano emperador del Sacro Imperio Romano Germano, que era Federico Barbarroja, respondió inmediatamente a esa llamada cuando se le hicieron. Él toma la cruz en la Catedral de Mainz el 27 de marzo de 1188. Cuando él llega, que es uno de los primeros reyes en partir hacia las Tierras Santas, esto va a ocurrir en 1189. Federico Barbarroja había reunido un ejército tan numeroso que no pudo ser transportado por mar en el Mediterráneo, y tuvo que atravesar casi todo Asia Menor. Aquí les voy a contar algo. El otro nombre de Anatolia es Asia Menor, ¿sí? Asia Menor después va a agarrar el nombre de Anatolia y después de Constantinopla. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir cambiando ese mismo lugar de nombres, ¿sí? Primero es Asia Menor, Anatolia y luego Constantinopla. Pues después de hacer esta aclaración, para que nos demos cuenta, según esos cronistas medievales que dicen que llevó él cerca de 100,000 germanos. Por otra parte, junto a los ejércitos de Barbarroja también avanzaban los de Bizancio, que eran alrededor de 200,000 soldados, pero ellos eran húngaros. Esto bajo el comando del príncipe Gesa, que era hermano menor del rey Bela III de Hungría. Esta es una de las primeras participaciones activas de los húngaros en la Guerra de las Cruzadas.
es interesante todo esto de los húngaros, porque aquí se ve desde dónde vienen ya, vienen desde las cruzadas. Más adelante lo vamos a retomar y vamos a ver la importancia que tiene este pueblo. El emperador bizantino Isaac II, llamado el Ángelo, firmó una alianza secreta con Saladino para impedir el avance de Federico a cambio de la seguridad de su imperio. Eso lo hizo el 18 de mayo de 1190. Aquí como que se separaron porque aquí iba Barbarroja, iba Ricardo Corazón de León, y iba este emperador que hace esta alianza con Saladino, y pues se acaban las fuerzas, porque acuérdense que es divide y vencerás. Al partirse uno, pues ya tienen ellos que hacer todo ese tratado. Por eso Ricardo Corazón de León hace ese firmado donde hace ese tratado para que se les queden las tierras a los a Saladino, y que los demás reinos nomás puedan ir a visitarlo. Todo esto que tiene que ver y todos estos avances de la alianza secreta de Saladino para impedir esos avances de Federico, a cambio de la seguridad de su imperio, como les dije, el ejército alemán captura a Konya, era un capitán del sultanato de Rum. Sin embargo, el 10 de junio de ese mismo año, al atravesar el río de Salem, Federico cayó de un caballo, que es como le comento, que va a morir. Aquí Federico, cuando cae de su caballo, se ahoga por la pesada armadura que él tenía, porque todo era más o menos de este material. Por eso les quise poner este guante, para que las personas que no tengan una idea de lo que era el material, era una cosa pesadísima que tenían. Y entonces él, al caer del caballo, pues se ahoga porque su armadura era muy pesada, era toda de metal, y él pues va a morir ahogado. Su hijo Federico VI llevó al ejército hasta Antioquía y le dio sepultura a su padre en la iglesia de San Pedro de dicha ciudad. En Antioquía muchos de los sobrevivientes del ejército alemán murieron también porque hubo una peste bubónica. También se cree que después de la muerte de Barbarroja, muchos soldados del ejército alemán se suicidaron por la muerte de su poderoso emperador, o tal vez se convirtió simplemente en una leyenda o se unieron a Saladino. En las leyendas todo es posible, pero poco a poco y probable, ya que Saladino seguramente los había hecho prisioneros, que es lo más seguro que haya pasado. En teoría, si Barbarroja hubiera llegado con vida a luchar con Saladino, habría sido menor el tiempo de la batalla y más las probabilidades de que la Tierra Santa hubiera pertenecido nuevamente a los europeos. Pues, ¿cómo ven todo esto? Aquí se va a empezar a suscitar pues la partida ya de Ricardo Corazón de León cuando hace este tratado, porque Enrique II de Inglaterra, cuando muere el día 6 de julio de 1189, tras de ser derrotado por su hijo Ricardo y el rey de Francia Felipe II el Augusto, Ricardo I, más conocido con su sobrenombre, como les comento, de Ricardo Corazón de León, hereda la corona inmediatamente y va a recaudar fondos para ingresar a esa tercera cruzada que se va a llevar a cabo en julio de 1190. Ricardo parte por tierras desde Marsella en dirección a Sicilia. Felipe II Augusto, que viajó por todo el mar de Marsella, esa capital de ese reino de Sicilia, es muy importante y lo va a ejecutar el 14 de septiembre de 1190. Guillermo II de Sicilia había muerto un año anterior y había sucedido a Tancredo, quien marchó a reclutar a Juan Plantagenet, viuda de Guillermo y hermano de Ricardo de Inglaterra, proyectando quedarse con ese legendario y generoso legado que Guillermo II les había dejado, hecho suegro a Guillermo II de Inglaterra. El rey inglés conquista y saquea la capital de este reino de Mecena el 4 de octubre de 1190, dándole a Tancredo, le ofrece una importante recompensa económica. ¿Para qué? Para, a cambio de que después depusiera las armas, tanto Ricardo y Felipe pasaron el invierno en Sicilia
y zarparon el 30 de marzo de 1190. Pues aquí, como nos dimos cuenta, esto es pues unas pinceladas que estamos dando, y nos vemos en el próximo video.